Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. Hoy en nuestro truco 59 vamos a aprender a crear macros que estén accesibles en todos los libros de Excel. Vamos y te muestro cómo. En el truco anterior vimos cómo podemos personalizar nuestra barra de acceso rápido. Hoy vamos a ver cómo podemos colocar un macro en la barra de acceso y que esté disponible en cualquier archivo con el que trabajemos. Supongamos que necesito automatizar el siguiente proceso. Quiero colocar mi nombre, mi correo y mi número telefónico como una especie de firma en cualquier archivo que yo haga y quiero tenerlo disponible para que se agregue de manera automática. Entonces lo primero que tenemos que hacer es grabar este macro. Tenemos que tener activada la opción de programador, para lo cual en el menú archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, debemos tener activa la opción de programador. Eso permitirá que podamos tener presente esta pestaña para poder grabar. Asegurémonos que el botón o la opción de usar referencias relativas esté activado y ahí sí nos vamos a ir a la opción de grabar macro. Le puedo poner un nombre o le puedo dejar como macro 1. Yo le voy a cambiar y le voy a poner firma, y aquí en lugar de decirle en este libro le vamos a decir libro de macro personal, ¿ok? Para que esté disponible en todos los libros que tengamos abiertos. Le voy a decir aceptar y lo que vamos a hacer es voy a colocar mi nombre, voy a dar un enter y voy a colocar mi sitio web, cambiar el formato. Acá tengo un botón para detener la grabación del macro, le hago un clic. Si nos vamos al grupo programador, vamos a ver que si hago un clic en macro, tengo mi macro llamado firma y que me dice que podrá estar accesible en todos los libros. Si yo le digo ejecutar, vamos a ver que aparece mi nombre y lo que acabamos de agregar. Si yo pongo el cursor aquí y le digo macro ejecutar, lo coloca. Así que para que esto sea más accesible, lo vamos a colocar en la barra de inicio rápido. Como vimos en el video anterior, nos vamos al botón de personalizar, nos vamos a la opción de más comandos, me pongo en la opción de comandos disponibles y busco macros, y aquí tengo el macro que acabamos de grabar. Le digo agregar y ya lo tengo acá. Esto pronto aparecerá en la barra, pero antes lo voy a personalizar para que no aparezca este icono de un flujograma. Voy a ir aquí y aquí tengo diferentes iconos que puedo usar. Podría utilizar uno que vaya acorde con la información que le pusimos. Le voy a poner este nombre para mostrar. Aquí simplemente le puedo poner firma, por ejemplo. Voy a poner aceptar y aceptar y ya lo tenemos aquí, y eso se llama firma. Para que veamos que está disponible en cualquier archivo, le voy a decir, voy a abrir un archivo nuevo, voy a poner el cursor aquí por ejemplo y le digo firmar, y automáticamente aparece mi firma, que pudimos haber puesto con un logo y con cualquier otra cosa adicional. Así que de esta manera puedes automatizar varios procesos, o cierto, el proceso que tú quieras, asignándolo a un macro y colocándolo en la barra de acceso rápido. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante y que lo puedas aplicar dentro de tus actividades diarias. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.